noches, tutora, compañeros. Mi nombre es Pedro Velázquez Valle y voy a hacer la presentación o el video del producto de la unidad 3. Por ahí dice 1, pero pues un error de dedos, la unidad 3. Bueno, pues voy a empezar con una breve descripción del plantel donde laboro, hablando del contexto. Bueno, refiriéndome a los compañeros docentes que tengo la oportunidad de trabajar con ellos. Somos 42 de personal, 42 personas. Algunos pues, desarrollan más actividades docentes, otros administrativos, manuales, etcétera, etcétera. El Cebeta donde laboro es el Cebeta número 188 de Villanueva, Zacatecas. Se encuentra al sur del estado a unos 65 kilómetros. Las actividades más o menos que se desarrollan en ese municipio pues son más que nada la agricultura y un poquito la ganadería. En relación a los estudiantes, tenemos una matrícula de 324 estudiantes en este ciclo, contando con sistema autoplaneado y escolarizado. Entonces, tomando en cuenta el contexto de la zona donde laboramos, la mayoría de ellos provienen de comunidades aledañas, van desde los 5, 10, 15 kilómetros para poder llegar al plantel. La mayoría de ellos pues son hijos de personas que trabajan en el campo, en el comercio. Muy poquitos cuentan con sus padres a nivel, que tengan estudios a nivel profesional, pero pues obviamente nuestra intención es pues que sus hijos, que son los que integran o forman nuestra matrícula, pues tengan una mejor formación que la oportunidad que ellos tuvieran. Entonces, más o menos es el contexto. En la escuela se desarrollan algunas actividades agrícolas, tienen los muchachos prácticas o proyectos de sembrar hortalizas, de agricultura protegida, y en la cuestión pecuaria, pues de repente tienen sus crías ahí de pollos, tienen así de repente cerdos, pero generalmente el grueso del ganado que se tiene no es mucho, pero sí para las actividades de los muchachos es suficiente, pues algunos ovinos y vacunos. Entonces, pues voy a proceder una vez que más o menos les di un panorama del contexto donde laboro, platicarles un poquito lo que hemos trabajado como proyectos escolares relacionados a lo que nos ocupa en esta unidad número 3. Tuvimos hace un par de años, pues se vino la pandemia, nos echó para abajo muchos proyectos, pero quiero platicarles uno que tuvimos que se denominaba Cuidado del Medio Ambiente. En la intención era armar un proyecto integral donde se involucraran todas las asignaturas de ese semestre. Entonces, en este caso, pues se involucraba todas las de primer semestre en el proyecto denominado Cuidado del Medio Ambiente. Obviamente, siempre tiene peso alguna asignatura más que otra, pero la intención era que todos le abonáramos, aunque fuera un poquito, a ese proyecto porque, pues además de que era ambicioso, tenía como doble objetivo. Obviamente que los estudiantes se apropiaran de cierto conocimiento dentro de las áreas, obviamente de las distintas asignaturas, incluyendo módulos profesionales, pero más que nada que les quedara una enseñanza adicional, como es el cuidado del medio ambiente. Entonces se optó porque fuera el reciclaje o darle un nuevo uso al PET. Obviamente todos los que consumimos pues alguna botella, agua embotellada, refresco, etcétera, pues eso se va a la basura y lo que hace nomás es estar contaminando. La intención era que desde la misma escuela se recolectara ese material para reciclarlo. La intención original era también elaborar algunos artículos, por ejemplo, contenedores para basura, incluso venderlo, porque cerca de ahí hay un lugar donde hacen como los mecates del tendedero, utilizando el PET. Como que lo deshilan, tiene un proceso ahí medio extraño, y se le da un doble uso, pues ellos lo compran porque obviamente es su materia prima, se dedican a ello. Obviamente los muchachos pues no iban a procesar ese producto, simplemente lo iban a llevar a vender para pues obtener algún tipo de ganancia para ellos, ¿no? Más o menos ese es el panorama general. ¿De qué manera se involucraron las asignaturas? Bueno, en el caso de lectura, expresión oral y escrita, era darse a la tarea de buscar la información relacionada con el PET, elaborar un tríptico informativo y la redacción de un ensayo. Entonces, esto no se trabaja de manera aislada, simplemente cuando nos pusimos de acuerdo a través de consejo técnico y de trabajo colegiado con las mesas correspondientes, dijimos, bueno, pero ¿cómo vamos a abonarle a ese proyecto cada una de las asignaturas?
Acordamos que, por ejemplo, esa asignatura en particular, su actividad, digamos, principal, pues era pues lo que es la lectura, la redacción, etcétera. Entonces se iban a encargar de hacer un tríptico informativo. Entonces ellos iban a encargar de esa actividad, a lo que le íbamos a abonar otras asignaturas, como en el caso de álgebra, que se iban a utilizar para hacer contenedores. Ellos iban a encargar de hacer los cálculos, los diseños, las formas, para una vez que se determinara cuántas botellas se ocupaba, por ejemplo, para hacer un contenedor que le cupiera tantos metros cúbicos de desperdicio. En este caso era para el depósito de basura, ¿no? Otra de las asignaturas involucradas, pues obviamente química, que se iba a encargar pues de investigar o dar a conocer la composición del PET, los usos, las características, etcétera. Y obviamente pues la materia de inglés. Y la materia de inglés, no necesariamente todo el tríptico tenía que estar redactado en inglés, sino que lo quisimos hacer como tipo abstract de un ensayo, y eso que resumiera la información obviamente más relevante de todo su contenido, a través de primero con los estudiantes tener el producto que hicieron los de la asignatura de Leo, analizar la información, extraer las ideas principales y hacer una breve redacción. Obviamente es así en inglés, pero que iba incluida dentro del tríptico. Entonces aquí una de las ventajas es que podíamos evaluar con el mismo producto diferentes asignaturas. Más o menos esa era la intención. No se logró tal como queríamos, pero sí hubo aceptación por parte de los muchachos, por la misma comunidad escolar. Los papás también pues, vieron con buenos ojos ese tipo de proyectos. Entonces, más o menos a grandes rasgos, pues es lo que trabajamos antes de que nos cayera la pandemia y ahorita que estamos retomando nuevamente los proyectos y este nuevo modelo. Bueno, entonces procedo a platicarles más o menos cuál sería el trabajo colaborativo para este nuevo proyecto. Bueno, yo pienso que cualquier actividad, proyecto, lo que se quiera hacer sin una planeación previa, pues obviamente los resultados no pueden ser favorables. Entonces, la planeación didáctica tiene que ser de manera colaborativa, al igual que transversal. Entonces, desde mi punto de vista, siento que tuvo más efecto cuando la transversalidad se daba con pocas asignaturas y no a través de un proyecto integral que involucrara más. No es que esté en contra de ello, sino que yo le vi más beneficio ponerse de acuerdo entre 2 o 3 máximo, que inclusive con el mismo producto se podían evaluar pues, los criterios que cada docente en su asignatura tenía que ver. Entonces, yo recuerdo en inglés 5, cuando se estaba viendo lo de análisis de textos, cuando llegamos a lo que eran textos instructivos, el componente profesional de programación, que es una de las carreras que el plantel oferta, iban a hacer un tríptico o más bien un instructivo de cómo instalar o configurar una impresora en una computadora. Entonces llegamos al acuerdo, la docente que en este caso impartía con ellos el componente profesional, que lo hicieran en los dos idiomas. Como eran textos breves e instructivos, podíamos matar 2 pájaros de un tiro, retomando el refrán, para efectos de que ella evaluara pues, los criterios que tenía conciencia en su materia. En el caso de su servidor, los míos, que entendiera más o menos cómo se redacta, qué orden debe de llevar, etcétera, etcétera. Entonces, ella con su rúbrica, yo con la mía, evaluamos las cosas que a nosotros nos interesaba, pero era un solo producto el que se tenía de por medio. En este caso, bueno, la intención es involucrar a más asignaturas, en este caso las unidades de aprendizaje, que se le llaman ahora sí, partiendo de la planeación didáctica y la planeación transversal, ¿verdad? Obviamente colaborativa y transversal. Obviamente, pues, si la hacemos de esa manera, pues ayuda a establecer relaciones positivas entre todos los participantes. Se escucha y se valora la diversidad de opiniones. Cualquier opinión es válida independientemente de la asignatura que impartamos. Y pues proporciona experiencias nuevas para prueba y error. Si ahora no nos funcionó, no es un fracaso, pues es un aprendizaje que posteriormente lo vamos a mejorar para que sea mejor. Valga la redundancia, lo vamos a mejorar para que funcione. ¿De acuerdo? Entonces, la planeación didáctica también debe ser transversal, porque de esta manera se promueven pues, ambientes de trabajo colaborativo. Los estudiantes tienen claramente qué es lo que van a hacer, qué es lo que se pretende que aprendan al final de ello. Y pues obviamente la retroalimentación es sumamente importante. Si al estudiante no le decimos de manera oportuna qué es lo que está más o menos haciendo bien o haciendo mal, pues él jamás va a tener una noción de si su trabajo es bueno o malo. Entonces esta sí debe ser permanente
por lo mismo la evaluación debe ser formativa. Entonces más o menos este es el preámbulo del proyecto nuevo. Les platico brevemente. Tenemos la intención, o tengo la intención, de que sea cuidado, más bien el uso consciente del agua, por ejemplo, el cuidado del agua. Ahora con el periodo de estiaje que tenemos ahora, bueno, aquí en Zacatecas es un estado semidesértico, y entonces difícilmente nos llueve. Entonces, pues, ¿qué hacer ante este tipo de problemática, pues, social y estatal? Entonces, tenemos más o menos, bueno, tengo pensado más o menos llevarlo de la siguiente manera. La visión para el nuevo proyecto, que se llama Cuidado o el uso eficiente del agua, más o menos se va a llamar, pues parte desde el centro del diamante del conocimiento, que son los recursos sociocognitivos. Podemos abordarlo desde el área de comunicación, conciencia social, o el recurso de cultura digital, pensamiento matemático, etc. Pero ¿cuál es el objetivo? Si lo vamos a hacer transversal, significa que vamos a tomar en cuenta las demás áreas o los demás recursos, pues para motivar y facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos en situaciones de la vida real. En este caso es una realidad que cada vez llueve menos, que el cambio climático realmente afecta incluso los periodos de lluvia. Antes eran como más precisos, más exactos. Ahora de repente ya cae granizo cuando no caía, se tardan en llegar las lluvias, etc. Y lo que buscamos pues es desarrollar más y mejores herramientas para que los alumnos puedan contrarrestar los problemas sociales, económicos y ambientales en su entorno. En este caso, la sequía, la falta de agua, pues obviamente es un problema estatal, nacional y mundial. Entonces aquí lo que tratamos de hacer no nada más es que aprenda los contenidos de una unidad de aprendizaje, sino que los lleve más allá, es decir, puede hacer una aplicación, puede aplicarlos, ese conocimiento lo puede llevar a resolver un problema en su comunidad, en su casa, en la misma escuela, dentro del aula, etc. Asimismo, pues perseguimos un cambio de actitud en los estudiantes, porque en algún momento esos estudiantes pues van a ser padres de familia. Entonces qué mejor que les sembremos desde ahorita la conciencia de cuidar el medio ambiente, de hacer un uso eficiente del agua, de cuidar a nuestros hijos. Ahora con lo de la inseguridad, la delincuencia que está a la vuelta de la esquina en todas partes, pues pretendemos sembrar eso en los estudiantes para que si a lo mejor en su casa ahorita esa atención de sus padres no la están teniendo, que ellos sí lo hagan con sus hijos, ¿de acuerdo? Entonces más o menos la idea es que se reutilice el agua, que la cuidemos, que la reciclemos. ¿De qué manera? Bueno, partimos desde el proyecto en la escuela. El uso eficiente del agua lo hacemos en la escuela o pretendemos hacerlo de la siguiente manera. En algunos edificios tienen techo de 2 aguas, entonces vamos a ver la posibilidad de instalar unas canaletas con unos filtros para que una vez que llueva, pues esa agua no se desperdicie. Simplemente la captamos, le damos un seguimiento, un cauce hacia unos depósitos, tinacos, contenedores, para que posteriormente se puedan utilizar, pues no sé, como esa agua viene de la lluvia, ya viene nitrogenada, entonces favorece a las plantas, favorece a los cultivos que tenemos en la escuela como huertos de traspatio, como hortalizas, como agricultura protegida, incluso hasta para dar de beber a los animales, para los sanitarios, para la limpieza de las aulas o áreas administrativas. Entonces, pues obviamente no dependemos ni de la Junta Intermunicipal que nos abastece de agua, sino simplemente de la captación de agua de lluvia. Las expectativas que pretendemos con este proyecto, bueno, trastoca diferentes áreas. Obviamente en la escuela es promover y aplicar el uso eficiente de esta. Si desde la escuela ellos ven que una de las estrategias u objetivos de la escuela que persigue es esa, que la ahorremos, que la cuidemos, que la reciclemos, que la captemos, etc. Entonces esto va a tener una consecuencia porque se va a llevar a su casa, como mencioné, la mayoría son estudiantes que vienen de comunidades, pues se la van a llevar, entonces allá la van a difundir, la van a promover, la van a practicar o aplicar, y esto pues obviamente va haciéndose más grande esa concientización para efectos de que le den el mismo tratamiento que pretendemos nosotros. Finalmente, bueno, pues este proyecto, aunque se pueda ver como una campaña permanente, pues combina a los participantes, en este caso a todos los que lo integran, desde directivos, desde la comunidad, padres de familia, etcétera, incluso el mismo municipio, cabecera municipal, pues que se esté buscando formas de ahorrar, de captar, de reciclar el agua, pues porque cada vez está más difícil de llevarla a los hogares. Bueno, pues de mi parte sería todo. Espero haber sido claro y cumplir con los aspectos a evaluar. Y pues de mi parte nada más me queda agradecerles. Que pasen muy buenas noches y estamos en contacto. Saludos. Gracias.